Bienvenidos a Casa de Oración Encuentro con Yeshua, un espacio para transmitir la Dabar de Yud-Hei Vav-Hei a su pueblo Israel. Shabbat Shalom familia, Laila Tov, bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración Encuentro con Yeshua. Que la paz y la bendición de nuestro Abba Kadosh esté con todos ustedes. Shalom Aleichem, mis hermanos y hermanas en la emuná de nuestro Mashiach Yeshua. Qué gozo y privilegio reunirnos una vez más alrededor de la palabra viva de Adonai para estudiar juntos la 11ª porción semanal de la Torah llamada Vayigash. En esta porción, que se encuentra en el Sefer Bereshit, capítulo 44, verso 18, hasta el capítulo 47, verso 27, somos testigos de uno de los momentos más dramáticos y emotivos de toda la Torá: la confrontación final entre Yehudá y Yosef, la revelación de Yosef a sus hermanos, la reconciliación familiar y el descenso de Jacob y toda su casa a Mizraim. La porción comienza inmediatamente después del clímax de la porción anterior, donde la copa de plata de Yosef fue encontrada en el saco de Benjamín, ¿verdad? Benjamín está condenado a la esclavitud y los hermanos se encuentran desesperados. Es entonces cuando Yehudá, cumpliendo la promesa hecha a su padre Jacob, ¿verdad?, se acerca audazmente a Yosef. En un discurso apasionado y lleno de Mesirut Nefesh, es decir, de autosacrificio, Yehudá se ofrece a sí mismo como esclavo en lugar de Benjamín, describiendo vívidamente el dolor que la pérdida de Benjamín causaría a su anciano padre. Conmovido hasta las lágrimas por la Teshuvá, por ese arrepentimiento mostrado, además genuino, y el cambio de corazón de sus hermanos, especialmente y muy evidente en la intercesión de Yehudá, Yosef ya no puede contenerse. Ordena que todos los egipcios salgan de la sala y en 3 sollozos se revela: Ani Yosef, Haodabi Hai, en español sería algo como yo soy Yosef, vive aún mi padre. El shock inicial de los hermanos da paso a una emotiva reconciliación. Yosef les asegura que su venta a Egipto, aunque malintencionada por parte de ellos, fue parte del plan soberano de Adonai para preservar la vida. En el Bereshit, en el capítulo 45, verso 8, dice: no fuisteis vosotros los que me enviasteis acá, sino fue Elohim. Yosef, hermanos amados, instruye a sus hermanos para que traigan a Jacob y a toda su familia a Egipto, a la tierra fértil de Goshen, para que puedan sobrevivir a los años restantes de la hambruna. Faraón respalda generosamente esta invitación. Jacob, al principio incrédulo, finalmente se convence al ver los carros enviados por Yosef y su espíritu revive. La familia emprende el viaje, deteniéndose en Beersheba, donde Adonai se les aparece a Jacob en una visión nocturna, reafirmando sus promesas y asegurándole que no tema descender a Egipto, pues allí él hará de él una gran nación y eventualmente lo hará subir de nuevo. La porción concluye con la llegada de la familia a Goshen, el emotivo reencuentro entre Jacob y Joseph después de 22 años, y la presentación de algunos de los hermanos y del propio Jacob ante Faraón. La familia se establece en Goshen, prosperando bajo el cuidado de Joseph, mientras el resto de Egipto, afectado por la hambruna, vende gradualmente sus tierras y finalmente a sí mismos a Faraón a cambio de alimento, ¿verdad?, bajo la sabia administración de Joseph. En un contexto histórico, este relato ocurre durante una severa hambruna regional. Egipto, gracias a la sabiduría dada por Adonai a Yosef, es el único lugar con provisiones espiritualmente. Estamos hablando de la culminación de un largo proceso de prueba, arrepentimiento y restauración para los hijos de Jacob. El conflicto y la disfunción familiar que comenzaron con la venta de Yosef están siendo sanados por la mano providencial de Adonai.
Este descenso a Egipto, aunque una solución temporal, sienta las bases para el cumplimiento de la promesa de Adonai hecha a Abraham, que encontramos en Bereshit capítulo 15, versos 13 y 14, sobre la esclavitud y la posterior redención de sus descendientes. Vaikash está repleta de sombras y tipos proféticos de nuestro Mashiach Yeshua. La intercesión sacrificial de Yehudá apunta a la intercesión suprema de Yeshua, el león de la tribu de Judá, quien se ofreció a sí mismo por nosotros, ¿verdad? Eso está escrito en Hebreos 7:25. La revelación de Yosef a sus hermanos, que inicialmente no lo reconocieron y lo habían rechazado, prefigura la revelación de Yeshua a su propio pueblo Israel, a la gente de su oficio. Muchos no lo reconocieron en su primera venida, pero anhelamos el día, ¿verdad?, en que todo Israel lo reconozca y va a llorar por aquel a quien traspasaron, como está escrito, profetizado en Zacarías 12:10 y en Romanos 11, de 25 al 27. La provisión de vida, es decir, pan, por parte de Yosef en medio de la hambruna, refleja a Yeshua como el pan de vida, ¿verdad?, que nos sustenta espiritualmente, como está escrito en Yohanan 6:35. El tema central de la reconciliación y la restauración familiar a través del sufrimiento y el perdón es el corazón mismo de la Besorá, de las buenas nuevas, ¿verdad? La reconciliación con el Padre a través del sacrificio de Yeshua. Amén, hermanos amados. En esta serie semanal llamada Orja Parashá, la luz de la Parashá, como lo hacemos todas las semanas, exploraremos los eventos clave, los versículos más significativos y su aplicación para nosotros los creyentes en Yeshua HaMashiach. Buen momento entonces, mis amados hermanos, para motivarlos a que se queden con nosotros, tengan a mano sus escrituras y sus cuadernos de apuntes y juntos comencemos la lectura de esta hermosa porción y reflexionemos juntos. Amén. Bien, entonces vámonos directamente a la Torá y vamos a leer entonces el capítulo 44, verso 18 de Bereshit, que dice: Entonces Yehudá se acercó a Yosef y dijo: Por favor, mi señor, deja que tu sirviente te diga algo en privado y no te enojes con tu sirviente, porque tú eres como el mismo faraón. ¿Ven? Yehudá, enfrentando al segundo hombre más poderoso de Egipto, se acerca con una mezcla de humildad. Es decir, le dice: mi señor, tu siervo, ¿verdad? Y además se acerca con audacia, porque le dice: permite que te hable en privado. Es decir, él está reconociendo la autoridad de Yosef, porque le dice: eres como faraón, pero no se deja intimidar hasta el punto de abandonar a su hermano. Este acto de Vaikash, de acercarse, ¿verdad?, es crucial. Representa un quiebre con el pasado. Antes los hermanos se distanciaron de Yosef, ¿verdad? Ahora Yehudá se acerca para interceder sacrificialmente. Es el comienzo de la preparación, ¿sí?, del tikkun, de esa reparación del pecado anterior. Este acercamiento valiente de Yehudá para interceder prefigura el ministerio de Yeshua como nuestro sumo sacerdote. Hebreos 4:16 nos exhorta y nos dice: por lo tanto, vayamos entonces valientemente al trono de su favor inmerecido, con confianza desde el versículo, para que podamos recibir amoroso cuidado, que bello, ¿no?, y encontremos el favor de socorro en tiempos de opresión. Amén. Yeshua, nuestro Yehudá, león de Judá, se acercó al trono de juicio en nuestro nombre, ¿verdad? No solo hablando, sino ofreciéndose a sí mismo. Él nos da ese acceso audaz al Padre, Él nos acerca al Padre. Adonai, mis hermanos amados, honra la intercesión valiente y humilde. El carácter de Adonai se revela en su disposición a escuchar la súplica de aquellos que se acercan a Él con ese corazón sincero, ¿verdad? Incluso cuando representan a otros que han pecado, ¿verdad? Este versículo nos muestra, mis amados hermanos, la importancia de la intercesión y la responsabilidad que tenemos unos por otros dentro del pueblo de Adonai. Amén. Y leamos ahora en Bereshit 44, 27 al 30.
Ahí lo tenemos. Entonces el padre de tu sirviente nos dijo: ustedes saben que mi esposa me dio a luz 2 hijos. Uno se fue de mí y yo dije: seguramente ha sido rasgado en pedazos y no lo he visto desde entonces. Ahora, si ustedes me quitan a este también y algo le pasa, ustedes harán descender mis canas al Sheol con dolor. Ahora, si ahora voy a tu sirviente, mi padre y el muchacho no está con vosotros, viendo cómo su corazón está vinculado al corazón del muchacho. ¿Bien? Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que Yehudá describe la unión profunda e inseparable entre Jacob y Benjamín. La palabra hebrea nefesh, que significa alma, vida, ser, ¿verdad? Enfatiza que la vida, esa vida misma de Jacob, está entrelazada con con la del hijo menor, de Rachel. Esto subraya, mis amados hermanos, la gravedad de la situación y la profundidad del potencial dolor de Jacob, ¿verdad? Motivando la oferta sacrificial de Yehudá. Espiritualmente, mis amados hermanos, muestra la intensidad de las relaciones de pacto y el valor de cada individuo ante los ojos de Adonai y de quienes lo aman, ¿verdad? Esta porción muestra una profunda conexión de nefesh a nefesh, de alma a alma, ¿verdad? Nos recuerda la unidad íntima que Yeshua desea para nosotros, sus seguidores, ¿verdad? En su oración sacerdotal, Yeshua pide en Yohanan 17:21, si recuerdan ustedes, dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, le dice, ¿no?, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Amén. Seamos un ejad con él. También refleja el amor del Padre por el Hijo, Yeshua, y por extensión, su amor por aquellos que están en el Mashiach, ¿verdad? La pérdida de uno afecta profundamente al cuerpo entero. Lo pueden leer ustedes en 1 Corintios 12:26. Hermanos amados, este versículo revela la profundidad del amor paternal y la intercesión dentro de la familia del pacto. Y nos creó también, ¿verdad?, para relaciones profundas. Destaca el valor que Adonai pone en cada alma, en cada nefesh, y el dolor que causa la separación y la pérdida. Nos llama a valorar y proteger a las vidas, ¿no es verdad?, y el bienestar espiritual de nuestros hermanos en la emuná. ¿Ven? Bien. Continuemos entonces. Bereshit 45, verso 1. Yosef dice: no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él, y exclamó: haced salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando Yosef se dio a conocer a sus hermanos. Este es el punto de inflexión, ¿verdad? La intercesión de Yehudá, demostrando un genuino cambio y amor sacrificial, rompe esas barreras emocionales, ¿verdad?, de Yosef. La necesidad de privacidad, hacer salir a todos, como le dice, indica la naturaleza íntima y familiar de esta revelación y reconciliación. Es un momento sagrado, ¿verdad? No para ojos extraños. Espiritualmente, mis hermanos, marca el clímax del proceso de Teshuvah de los hermanos y el comienzo de la restauración familiar. La revelación de Yosef prefigura la revelación de Yeshua, primero a sus discípulos después de la resurrección, que está descrito en Lucas 24, del 36 al 43, ¿verdad? A menudo en momentos privados también. Y segundo, apunta a la futura revelación de Yeshua a todo Israel. Un evento profundamente personal, ¿verdad? Y va a ser nacional, ¿verdad? Como está escrito en Zacarías 12:10 y Romanos 11:26 también por su parte. Así como los hermanos quedaron atónitos, va a haber asombro y arrepentimiento cuando Israel reconozca a su Mashiach Yeshua, ¿verdad? La exclusión de los egipcios, por su parte, también puede insinuar que la revelación completa de Yeshua a Israel tiene una dimensión única e íntima, ¿verdad? Adonai es un Adonai de revelación y reconciliación.
Él orquesta los tiempos y las circunstancias para que la verdad salga a la luz, ¿no es cierto? Y la restauración sea posible. Su corazón, hermanos amados, anhela la reconciliación, pero a menudo requiere un proceso de arrepentimiento y requiere también un cambio genuino. La emoción de Joseph refleja esa profunda compasión de Adonai hacia sus hijos errantes, ¿verdad? Bereshit 45, 2 al 5. Continuamos entonces leyendo. El versículo 2 comienza diciendo: Él lloró a gritos y los egipcios oyeron, y la casa de Faraón oyó. Joseph dijo a sus hermanos: Yo soy Joseph. ¿Es verdad que mi padre aún vive? Sus hermanos no le podían responder, estaban tan asombrados de verlo. Verso 4 dice: Joseph dijo a sus hermanos: Por favor, acérquense hasta mí. Y ellos se acercaron. Él dijo: Yo soy Joseph, su hermano a quien vendieron a Egipto. Pero, les dice el verso 5, no estén tristes de que me vendieron a esclavitud. Acá ni se enojen con ustedes mismos, porque fue Elohim quien me envió delante de ustedes para preservar la vida. Amén. Joseph, vemos acá, inmediatamente busca aliviar la culpa y el miedo de sus hermanos, ¿verdad? Atribuye su presencia en Egipto no a la malicia de ellos, sino más bien a la soberanía providencial de Adonai. El propósito divino era Lemihai, para preservar la vida, tanto la de la familia de Jacob como la de las naciones circundantes. Esto muestra, mis hermanos, una perspectiva madura y llena de fe, llena de emuná por parte de Joseph, capaz de ver la mano de Adonai incluso a través del pecado humano, ¿verdad? Este es uno de los tipos mesiánicos muy claros. Los líderes de Israel entregaron a Yeshua, pensando que se deshacían de un problema, como está escrito en Hechos 3 del 13 al 15, ¿verdad? Sin embargo, Kefa, Pedro, declara en Shavuot, eso está escrito en Hechos 2, capítulo 2, verso 23, dice: a este Yeshua, entregado por el consejo, ¿verdad?, y anticipado conocimiento de Adonai, pretendisteis, dice, y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, ¿verdad? Hermanos amados, así como la venta de Joseph fue usada por Adonai para preservar la vida, el sacrificio de Yeshua, aunque un acto de maldad humana, ¿verdad?, fue el plan de Adonai para la preservación y la vida eterna. Amén. Como lo menciona Yohanan 3:16, un versículo muy conocido por nosotros. La frase "me envió Elohim delante de vosotros" resuena con Yeshua siendo enviado por el Padre, como nos dice en Yohanan 8:42, ¿verdad? Este versículo, mis amados hermanos, es una poderosa declaración de la soberanía de Adonai sobre los asuntos humanos, incluso sobre los actos pecaminosos, ¿verdad? Adonai puede y usa, además, las intenciones malvadas de los hombres para cumplir sus buenos propósitos redentores, como nos menciona en Romanos 8:28. Nos enseña también, hermanos, sobre el perdón radical, ¿verdad?, que es posible cuando entendemos que Adonai tiene un plan mucho más grande. Revela el carácter de Adonai, ese carácter redentor, ¿verdad?, que se especializa en sacar vida de la muerte, bien del mal. Amén. Bereshit 45:8. Y dice: así que no fueron ustedes que me enviaron aquí, sino Elohim, y él me ha hecho un padre para Faraón, señor de toda su casa y regidor sobre toda la tierra de Egipto. Amén. Acá vemos entonces que Joseph reitera enfáticamente que su posición, ¿verdad?, de poder no es el resultado del azar, ni siquiera de la acción de sus hermanos, ¿verdad?, sino del plan deliberado de Adonai. Se describe a sí mismo como padre para Faraón, posiblemente un título que denota ser un consejero principal, ¿verdad?, figura de confianza de Faraón. Y además le dice: soy señor de toda su casa. Entonces era un administrador en jefe, ¿verdad? Y además gobernador.
¿verdad? Entonces eso muestra que tenía una autoridad ejecutiva. Esto subraya, mis hermanos, la magnitud de la exaltación de Joseph, orquestada por Adonai para sus propósitos, ¿verdad? Bien, la exaltación de Joseph, mis hermanos, después de su sufrimiento y rechazo, es un tipo poderoso de exaltación de Yeshua, ¿verdad? Filipenses 2, del 9 al 11, declara que después de la humillación y obediencia hasta la muerte de Yeshua, ¿verdad? Porque dice, Adonai también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Yeshua HaMashiach es Adonai, para la gloria de Adonai Padre. Amén. Entonces, Yeshua, rechazado por muchos, fue exaltado por el Padre a su diestra, dándole toda autoridad en el cielo y en la tierra. Hermanos amados, Adonai es soberano en la exaltación y el nombramiento de líderes, ¿verdad? Él levanta y derriba reyes, como está escrito en Daniel 2:21. La historia de Joseph nos muestra que Adonai puede tomar a alguien del pozo y la prisión y colocarlo en la posición más alta para cumplir su plan redentor, ¿verdad? Nos recuerda que la verdadera autoridad viene de Adonai y debe usarse para sus propósitos, como hizo Joseph para preservar la vida, ¿verdad? Bien. Bereshit 45 del 17 al 18. Bereshit 45, 17 y 18. ¿Ya lo tienen? Faraón dijo a Joseph, di a tus hermanos, aquí está lo que tienen que hacer. Carguen sus animales, vayan a la tierra de Canaán. Tomen a su padre y sus familias y regresen a mí. Yo les daré buena propiedad en Egipto y comerán de la médula de la tierra. ¿Ven? Bien. La invitación no es solo de Joseph, sino que respalda y además es ampliada por el faraón. ¿Sí? Ofrece lo bueno y la grosura. En hebreo sería Helev, que es lo más selecto, lo mejor de la tierra. Esto, mis hermanos, muestra una generosidad extraordinaria, ¿verdad? Probablemente motivada por la gratitud hacia Joseph y el reconocimiento del favor divino sobre él. Históricamente, prepara el escenario para el asentamiento de Israel en la fértil tierra de Goshen. La generosa invitación a venir y participar de lo mejor de Egipto puede verse, mis hermanos, como una sombra de la invitación de las buenas nuevas, de la Besorá, ¿verdad? Yeshua nos invita a venir a Él, como lo dice Mateo 11:28, y promete no solo descanso, sino vida en abundancia, como escribe Yohanan 10:10. A través de Él, el Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual, ¿verdad? En los lugares celestiales, en el Mashiach. La grosura de la tierra puede, hermanos, aludir a las riquezas de su favor, de su gracia y las bendiciones del reino de Adonai, ofrecidas gratuitamente a todos los que vienen por emuná a Yeshua. Adonai, hermanos amados, es un Adonai generoso que provee abundantemente para su pueblo, a menudo usando medios inesperados. En este caso, la generosidad de un rey pagano, ¿verdad? Su invitación a través de Yeshua es una gracia sobreabundante. Este versículo, hermanos amados, también toca el tema de la hospitalidad y cómo la bendición sobre el pueblo de Adonai puede extenderse, ¿verdad?, e influir positivamente en las naciones. Amén. Bereshit 45, 22 al 24. Ahí está. Entonces dice, a cada uno de ellos les dio una muda de ropas nuevas, pero a Benjamín él le dio 7,5 libras de plata y 5 mudas de ropa nueva. Asimismo, a su padre le mandó 10 asnos cargados con los mejores productos de Egipto, como también 10 asnas cargadas con grano, pan y alimentos para su padre comer en el camino. Así que envió a sus hermanos y ellos se fueron. Él les dijo, no peleen entre ustedes
mientras viajan. ¿Ven? Yosef, conociendo bien a sus hermanos y la tensión que probablemente surgiría al recordar su culpa compartida, ¿verdad? Les da una advertencia práctica y espiritual. Les dice, no peleen. Y en otras palabras, no se agiten, no se perturben, ¿verdad? Por el camino. Sabe que en el viaje de regreso podrían ser una oportunidad perfecta para culparse mutuamente o para que la ansiedad y la culpa los consuman. Les insta a mantener la paz y el enfoque de la buena noticia que llevan. Esta exhortación, ¿no es verdad?, resuena con muchas enseñanzas del Brit Hadashah sobre la unidad y la paz entre los creyentes. Yeshua dijo en Yohanan 13:35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, les decía Yeshua, si tuvieran amor los unos por los otros. Amén. Shaul, el apóstol Pablo, nos insta repetidamente a vivir en paz. Romanos 12:18 nos dice, si es posible en cuanto dependa de ustedes, estén en paz, nos dice, con todos los hombres. Y además, Efesios 4:2-3 nos reitera y dice, nos soportemos unos a otros en amor. Solícitos, dice, en guardar la unidad del Ruach en el vínculo de la paz. Amén. Hermanos amados, el camino de la emuná, nuestro viaje hacia el reino, debe caracterizarse por la armonía y no por las disputas. Adonai, mis hermanos, es un Adonai de shalom, de paz, ¿verdad?, de bienestar, y desea que su pueblo viva en armonía. La reconciliación debe llevar a un cambio en las relaciones, ¿verdad? Este mandato práctico de Yosef refleja, mis hermanos, la sabiduría divina. Las viejas heridas y culpas pueden fácilmente resurgir si no se manejan con gracia y perdón continuo, ¿verdad? La gran enseñanza. Es decir, nos llama a ser proactivos en mantener la paz en nuestras relaciones, especialmente dentro de la familia de la emuná, ¿verdad? ¿Ven? Continuemos. Bereshit 45, 25 al 27. Por tanto, dice este versículo, subieron de Egipto, entraron en la tierra de Canaán y llegaron a Jacob, su padre. Ellos le dijeron, Joseph aún vive. Él es el gobernador sobre la tierra de Egipto. Y Jacob estaba sorprendido, no podía creerles. Así que le reportaron todo lo que Joseph les había dicho a ellos, pero fue solo cuando vio las carretas de Joseph que había mandado para llevarlo, que el ruach de Jacob, su padre, comenzó a revivir. ¿Bien? Bien. Entonces vemos que Jacob, que había estado de luto por Joseph durante 22 años, inicialmente no puede creer la noticia, ¿verdad? Es la evidencia tangible, los carros egipcios, un lujo impensable para sus hijos, lo que finalmente lo convence, ¿verdad? La palabra hebrea, batji, y revivió, es poderosa, mis hermanos. Es poderosa. Es como si una parte de él hubiera estado muerta y ahora volvería a la vida. Es la restauración de la esperanza y de la alegría. La resurrección de la esperanza en Jacob, al ver la evidencia, prefigura la emuná, la fe que viene por el oír y ver la evidencia de la obra de Yeshua, ¿verdad? Tomás, sabemos que dudó de la resurrección hasta que vio la evidencia física, ¿verdad? Aunque Yeshua dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron, la evidencia tangible, es decir, la tumba vacía, las apariciones, la transformación de los discípulos, el testimonio de Ruach HaKodesh, ¿verdad?, en nosotros, juega un papel crucial en avivar nuestra emuná, ¿verdad? La palabra Batji, revivió, también nos recuerda la nueva vida que recibimos en Yeshua, pasando de la muerte espiritual a la vida, ¿verdad? A la vida. Hermanos amados, Adonai a menudo provee confirmación y evidencia para fortalecer nuestra emuná, especialmente en momentos de duda
o después digamos que largos periodos de espera, ¿verdad? Él comprende nuestra necesidad humana de seguridad. Digamos que la revitalización del espíritu de Jacob muestra cómo la buena noticia del Redentor, del plan redentor de Adonai, trae vida y esperanza, ¿verdad? Incluso ante las situaciones más desoladas. Adonai es fiel a sus promesas, incluso cuando parecen perdidas u olvidadas, ¿no es verdad? Bereshit 46, 2 y 3. Desde el 1 leeremos. Israel, dice el versículo 1, llevó con él en el viaje todo lo que poseía. Llegó a Beersheba y ofreció sacrificios al Elohei de su padre Yitzhak. En una visión de noche, Elohim llamó a Israel, Jacob, Jacob. Él respondió, aquí estoy. Él dijo, yo soy el Elohei de tus padres, no temas en descender a mi reino a Egipto, es allí donde yo te haré una gran nación. Amén. Jacob vemos acá que se detiene en Beersheba, un lugar significativo en la historia de su familia, que está asociado con Abraham y con Yitzhak, ¿verdad? Para ofrecer sacrificios. Adonai se le aparece en una visión nocturna, identificándose como el Adonai de su linaje, ¿verdad? La exhortación no temas es crucial. Descender a Egipto podía haber sido visto como abandonar la tierra prometida, ¿verdad? Adonai le asegura que este movimiento es parte de su plan y reafirma la promesa de convertirlo en una gran nación allí, ¿verdad? En Egipto. La instrucción, no temas, es una de las más repetidas en toda la escritura. Tanto en el Tanaj como en el Brit Hadashah. Yeshua frecuentemente decía a sus discípulos, no teman, no temáis, ¿verdad? Por ejemplo, lo dice en Mateo 10:28 al 31, ¿verdad? Lo dice también en Lucas 12:32, por mencionar algo. La seguridad de Adonai a Jacob de que él estaría con él en Egipto y lo haría subir de nuevo, ¿verdad? Que hemos leído en el versículo, se lee en el versículo 4 de este capítulo, prefigura, mis hermanos, la promesa de Yeshua a sus seguidores. En Mateo 28:20 nos dice que he aquí, dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Hermanos amados, incluso cuando somos llamados a ir a lugares o situaciones difíciles, es decir, descender a Egipto, podemos confiar en su presencia, ¿verdad? Y en que Él cumplirá sus propósitos. Amén. Adonai, mis hermanos, es el Adonai fiel que guía y acompaña a su pueblo, incluso en los desvíos y exilios e incertidumbre. Su plan a menudo implica pasar por Egipto, es decir, tiempos de prueba, exilio y dificultad, para lograr un crecimiento y una redención mayores. Este versículo, mis amados hermanos, nos enseña a confiar en la guía de Adonai y a no temer seguirlo donde Él nos llame, ¿verdad? Sabiendo que su propósito final es nuestra bendición y el cumplimiento de sus promesas. Bereshit 46, 2, 3. Entonces dice, en una visión de noche, Elohim llamó a Israel, Jacob, Jacob. Él respondió, aquí estoy. Él dijo, yo soy el Elohim de tus padres, no temas en descender a mi reino, y es allí donde yo te haré una gran nación. Hermanos amados, este versículo enumera cuidadosamente el número total de la familia de Jacob que descendió a Egipto. 70 almas, 70 nefesh, ¿verdad? Este número es significativo en la numerología bíblica, a menudo representado digamos, a la totalidad o la perfección, pero también se asocia con las naciones del mundo, como menciona Bereshit 10, se menciona 70 veces los descendientes de Noé, ¿verdad?
marca el núcleo, digamos, fundacional de la nación de Israel, que se multiplicaría grandemente en Egipto. El número 70 también aparece en el Brit Hadashah, cuando Yeshua envía a 70, no, 72 también en algunos manuscritos, discípulos de 2 en 2 para predicar el reino de Adonai, ¿verdad? Eso está en Lucas 10:1. Así como las 70 almas de la casa de Jacob fueron la semilla de la nación física de Israel destinada a ser luz para el mundo, ¿verdad? Los 70 enviados por Yeshua representan la expansión del mensaje del reino de todas las naciones, a todas las naciones, ¿verdad? Ambos grupos fueron enviados con una misión divina. Hermanos amados, Adonai es un Adonai de orden y detalle, ¿verdad? Que conoce a su pueblo por nombre y número. El recuento de las 70 almas enfatiza el valor individual de cada persona dentro del plan colectivo de Adonai. Muestra el cumplimiento inicial de la promesa a Abraham, ¿verdad?, de multiplicar su descendencia. Esto nos recuerda que, aunque comencemos pequeños, como las 70 almas o los 70 discípulos, ¿verdad?, Adonai puede producir un crecimiento extraordinario para su gloria. Amén. Sigamos. 46, 28 al 29. Vamos a irnos hasta el final. 28 y 29. Bien. Y dice, y envió a Yehudá delante de sí a Joseph para indicar delante de él el camino a Goshen, y llegaron a la tierra de Goshen. Joseph preparó su carruaje y subió a Goshen para recibir a Israel su padre. Se presentó a él, lo abrazó y lloró en su cuello largo rato. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? Muy hermoso. Este es el tan esperado reencuentro entre padre e hijo después de 22 años. 22 años de separación y de luto. La imagen de Joseph, el poderoso gobernador, manejando su propio carro y subiendo para encontrarse con su padre, muestra la humildad y amor filial que tenía Joseph. El abrazo y el llanto prolongado expresan, mis hermanos, la profundidad de la emoción acumulada, ¿verdad? El alivio y la alegría de la restauración. Es uno de los momentos, yo diría, de los más tiernos de toda la Torah. La imagen del padre y el hijo reunidos evoca y nos recuerda a la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Que está en Lucas 15, del 11 al 32. Aunque los roles están invertidos, aquí el hijo perdido es encontrado y recibe al padre, ¿verdad? La emoción de la reunión y la restauración es similar. El padre en la parábola corre hacia su hijo, se echa sobre su cuello y lo besa. Ambas escenas reflejan, mis amados hermanos, el corazón de nuestro Abacadosh, que se regocija inmensamente por la restauración de la relación con sus hijos a través de Yeshua, ¿verdad? El llanto de Joseph puede recordar el llanto de Yeshua sobre Jerusalén, escrito en Lucas 19:41, expresando un profundo amor y anhelo, ¿verdad? Hermanos amados, Adonai es un Adonai de relaciones restauradas. Él valora profundamente los lazos familiares y se regocija cuando se sanan las rupturas. La ternura de este encuentro revela el aspecto compasivo y emocional del plan de Adonai. No se trata solo de grandes movimientos históricos, sino de la restauración de corazones y relaciones individuales, ¿verdad? Nos anima a buscar y celebrar la reconciliación de nuestras propias vidas. Amén. Bereshit 47, 5 al 7. Faraón dijo a Joseph: y si tú conoces que entre ellos hay hombres capaces, hazlos cuidar mi ganado. Así pues, Jacob y sus hijos vinieron a Egipto, y Faraón, rey de Egipto, oyó de esto.
Y Faraón habló a Joseph diciendo: tus padres y tus hermanos han venido a ti. Observa, y la tierra de Egipto está delante de ti, en la mejor tierra asienta a tu padre y tus hermanos. Joseph entonces trajo a Jacob su padre y lo presentó a Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Amén. Hermanos, es notable que Jacob, un extranjero anciano y pastor, no, digamos que era una ocupación despreciada por los egipcios, ¿verdad?, bendiga a Faraón, el rey más poderoso de la tierra. Normalmente se esperaría que el inferior reciba la bendición del superior. Este acto invierte los roles, ¿verdad?, y demuestra la autoridad espiritual de Jacob como portador de las promesas de Adonai. A pesar de ser un huésped dependiente, ¿verdad?, ¿no es verdad?, Jacob actúa como un patriarca bendiciendo al monarca. Este acto de Jacob bendiciendo a Faraón ilustra, mis hermanos, el principio de que el menor es bendecido por el mayor, ¿verdad?, como está escrito en Hebreos 7:7, refiriéndose allí a Melquisedec y a Abraham. Aunque Faraón era mayor en poder terrenal, Jacob era mayor en términos de su relación de pacto con Adonai, ¿verdad?, y como heredero de las promesas mesiánicas. Hermanos amados, nosotros como creyentes en Yeshua somos linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, ¿verdad?, como dice 1 de Pedro 2:9. Aunque parezcamos pequeños o insignificantes para el mundo, llevamos la bendición de Adonai y estamos llamados a ser una fuente de bendición para las naciones y sus líderes, ¿verdad?, con el propósito de interceder por ellos, hablando la verdad de Adonai con toda humildad y autoridad espiritual, ¿verdad? Hermanos, Adonai confiere autoridad espiritual a su pueblo, a ese pueblo que hizo pacto con él, independientemente de su estatus, digamos, mundano, ¿verdad? La verdadera grandeza reside en la relación con él. Hermanos amados, somos llamados a ser conductos de su bendición en el mundo, incluso hacia aquellos que están en posiciones de poder terrenal. Este versículo también muestra, ¿verdad?, la interacción entre el pueblo de Adonai y las naciones, un tema por demás recurrente en las Escrituras. ¿Amén? Bereshit 47:12. Dice: Joseph proveyó alimentos para su padre, para sus hermanos, toda la casa de su padre, grano para cada persona. ¿Amén? Bien, entonces acá vemos que Joseph cumple fielmente su rol como proveedor y sustentador de la familia, ¿verdad? La palabra en hebreo, Vayhalkel, implica un cuidado constante y una provisión adecuada. Sugiere una distribución cuidadosa y equitativa, asegurando, mis hermanos, que incluso los más pequeños y vulnerables fueran atendidos. Esto contrasta fuertemente con la negligencia y el conflicto del pasado, ¿verdad? Joseph proveyendo lejem, es decir, pan, alimento para su familia, es un tipo de Yeshua, quien es nuestro pan de vida, ¿verdad? Es el lejem Hajayim, ¿verdad?, que está escrito en Yohanan 6:35 al 48 y 48. Yeshua, hermanos, no solo nos da la vida eterna, sino que también nos sustenta espiritualmente día a día a través de su palabra y de su ruach, ¿verdad?, de su espíritu. Así como Joseph proveyó según la necesidad de cada uno, Yeshua conoce nuestras necesidades individuales y nos da el sustento espiritual, ¿no es verdad?, que necesitamos. Él es el buen pastor que cuida de sus ovejas, ¿verdad? Adonai, mis hermanos, es nuestro proveedor fiel, nuestro Yud-Heh-Vav-Heh Jireh. Él es, y además usa instrumentos humanos, ¿verdad?, como Joseph, para cumplir con su provisión, ¿verdad? Este versículo, mis hermanos amados, destaca la importancia del cuidado familiar
y la responsabilidad de proveer para los nuestros, tanto física como espiritualmente. También muestra la justicia y la compasión de Adonai al asegurar que las necesidades de todos están cubiertas, ¿verdad? Incluso de los más pequeños estén también sus necesidades satisfechas. Amén. En Bereshit 47, 23 al 25. Entonces Yosef dijo al pueblo: desde hoy yo los he adquirido a ustedes y su tierra para Faraón. Aquí está la cera para que siembren y siembren la Adamá, la tierra, ¿verdad? Cuando llegue el tiempo de cosecha, ustedes darán 20% a Faraón, 80% será para ustedes, para quedárselo para su cera, para plantar en los campos, como también para su alimento y para el de sus casas y sus pequeños. El versículo 25 termina diciendo: tú has salvado nuestras vidas, así que, si le place mi Señor, nosotros seremos los esclavos de Faraón. Bien. Perdón. Los egipcios, habiendo agotado su dinero y ganado, venden, mis hermanos, sus tierras y finalmente a sí mismos a Faraón a cambio de semillas y sustento bajo la administración de Yosef. Su respuesta es: nos ha salvado la vida, reconoce que, aunque ahora son siervos, ¿verdad? Yosef ha evitado su muerte por inanición. Es una expresión de gratitud mezclada con sumisión a la nueva realidad económica y social. Esta declaración, mis amados hermanos, nos ha salvado la vida, aunque dirigida a Yosef por la salvación física, refleja el clamor del corazón redimido hacia Yeshua, ¿verdad? Él nos ha salvado de la no hambruna física, sino de la muerte espiritual y eterna, como menciona Romanos 6, 23. Nuestra respuesta a su gracia salvadora es similar, ¿verdad? Hallemos gracia ante los ojos de nuestro Adón Yeshua y una entrega voluntaria a su servicio, ¿verdad? Seremos sus siervos, no de Faraón, sino vamos a ser siervos de justicia, como dice Romanos 6, 18, siervos de Adonai y de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Hermanos, hemos sido comprados por un precio, no con plata o con tierra, sino con su sangre preciosa, ¿verdad? La salvación, ya sea físico o espiritual, evoca gratitud y un deseo de servir a quien nos ha salvado. Adonai es el Salvador Supremo. Aunque las circunstancias de los egipcios, sin perder su libertad, son complejas, su reconocimiento de la preservación de la vida es seguro, ¿verdad? Esto nos recuerda que la verdadera libertad, mis hermanos, se encuentra no en la autonomía total, sino en el servicio gozoso a aquel que nos dio la vida verdadera y eterna, quien es nuestro Mashiach Yeshua. Amén. Hermanos amados, esta porción, Vayikash, es extraordinariamente rica en lecciones prácticas para nosotros, los que seguimos a Yeshua HaMashiach. Es decir, debemos fortalecer nuestra confianza en Yeshua como el Mashiach prometido, ¿no es verdad? La historia de Yosef es, hermanos amados, un poderoso testimonio de la soberanía de Adonai y su fidelidad para cumplir sus promesas, incluso a través del sufrimiento y la aparente derrota. Yosef, rechazado, vendido, acusado falsamente, olvidado en prisión, fue finalmente exaltado para ser el salvador de su familia y de muchas naciones, ¿no es verdad? Esto, mis hermanos, fortalece nuestra emuná en Yeshua. Él también fue rechazado por los suyos, como dice Yohanan 1:11, sufrió injustamente y fue también sacrificado, crucificado, ¿verdad? Pero Adonai lo resucitó y lo exaltó, como está escrito en Hechos 2:32 al 36. Ver cómo Adonai obró en la vida de Yosef, mis amados hermanos, nos asegura que el sufrimiento y la muerte de Yeshua no fueron un accidente, sino el plan divino para la preservación de la vida eterna, ¿verdad? La capacidad de Yosef
para ver la mano de Adonai en todo, ¿verdad? En todo veía la mano de Adonai. Versículo 45:8 decía, no es vosotros, sino fue Elohim que me trajo, ¿verdad? Nos desafía, mis hermanos, a confiar en que Adonai está obrando en, en nuestras vidas, ¿verdad? Incluso en medio de pruebas, para cumplir sus buenos propósitos a través de Yeshua. Debemos entonces mirar más allá de nuestras circunstancias inmediatas, ¿verdad? Y aferrarnos a esa emuná de que Yeshua es verdaderamente el Mashiach prometido, el Salvador exaltado, que orquesta todas las cosas para el bien de los que le aman, ¿verdad? Nuestra emuná, mis amados hermanos, crece al recordar y meditar en cómo Adonai usó el mal, ¿verdad? Para bien. En Vaigash, por ejemplo, lo vemos ahora, prefigurando la máxima expresión de esto en el madero y la resurrección de Yeshua, ¿verdad? Otro tan importante es la obediencia, es decir, vivir en obediencia como acto de amor y gratitud. La obediencia en Vayigash se manifiesta en varias maneras, ¿verdad? La obediencia de Yehudá a su promesa a Jacob, la obediencia de los hermanos a las instrucciones de Yosef, la obediencia de Jacob al llamado de Adonai para ir a Egipto, a Israel, ¿verdad? Para nosotros, como creyentes en Yeshua, la obediencia a los mandamientos de Adonai no es una carga legalista para ganar salvación, porque Yeshua ya la aseguró, ¿verdad? Sino es una respuesta gozosa de amor y gratitud por la inmensa gracia que hemos recibido. Así como los hermanos, después de experimentar el perdón y la provisión de Yosef, estaban dispuestos a seguir sus instrucciones, nosotros, habiendo experimentado el perdón radical y la provisión abundante de Yeshua, ¿verdad? Deseamos vivir de una manera que agrade a nuestro Salvador Yeshua. Como él mismo lo dijo, ¿verdad? En Yohanan 14:15, si me aman, 14:15, perdón. Y él nos dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Amén. Hermanos amados, la Torah vista a través del lente de Yeshua nos enseña cómo amar a Adonai y a nuestro prójimo, ¿verdad? Pueden referirse acá a Mateo 22:37-40. La obediencia a sus mandamientos, como el Shabbat, las fiestas bíblicas, ¿verdad? Vistas desde su cumplimiento mesiánico, las leyes kashrut, es decir, entendidas desde su principio de santidad, las leyes alimenticias, ¿no es verdad? Y especialmente los mandamientos éticos y morales se convierten, mis amados hermanos, en una expresión tangible de nuestra relación restaurada con Adonai a través de Yeshua, ¿verdad? No obedecemos para ser salvos, sino que porque somos salvos y amamos a aquel que nos salvó, es que obedecemos, ¿verdad? Es un acto de adoración y gratitud. Somos seguidores de Yeshua, entonces debemos imitar su ejemplo en relaciones y decisiones y en un propósito para nuestras vidas. En ese sentido, Vayigash nos ofrece modelos poderosos para imitar a Yeshua. En nuestras relaciones debemos imitar el perdón de Yosef. Él no guardó rencor, sino que ofreció reconciliación y buscó restaurar la relación con sus hermanos, ¿verdad? Por su parte, Yeshua nos enseñó a perdonar 70 veces 7, como dice Mateo 18:22. Y él mismo perdonó desde la cruz, ¿verdad? Estamos llamados, hermanos, a buscar activamente la reconciliación en nuestras relaciones rotas, extendiendo la misma gracia que hemos recibido. ¿Amén? Debemos también imitar la intercesión sacrificial de Yehudá. Él estuvo dispuesto a ponerse en el lugar de Benjamín, ¿verdad? Yeshua, hermanos amados, es nuestro intercesor supremo, como dice Hebreos 7:25. Y nosotros estamos llamados a interceder unos por otros y a llevar las cargas los unos por los otros, ¿verdad? Gálatas 6:2. Mostrando de esta manera amor sacrificial, ¿verdad? Debemos seguir a Yeshua también en nuestras decisiones. Es decir, debemos imitar la sabiduría y la perspectiva divina de Yosef. Al tomar decisiones, debemos buscar, hermanos amados, la guía de Adonai y esforzarnos por ver su mano providencial, incluso en situaciones difíciles. La decisión de Yosef de revelar su identidad, ¿no es verdad?, y perdonar, fue guiada por su comprensión del plan de Adonai. ¿Y cuál era su plan? Era preservar la vida. Nuestras decisiones deben estar, hermanos amados, alineadas, ¿no es verdad?, con los propósitos del reino, de Adonai, buscando no solo nuestro beneficio,
sino el bienestar de los demás y para la gloria de Adonai, ¿no es verdad? Debemos tomar decisiones basadas en la emuná, como Jacob al decidir ir a Egipto, confiando en la palabra de Adonai, ¿verdad? Debemos seguir a Yeshua también, mis amados hermanos, en el propósito de nuestra vida. En este punto debemos imitar a Joseph en el uso de los dones y la posición que Adonai nos da para servir a otros y cumplir su plan. Joseph usó su alta posición en Egipto no para vengarse, ¿verdad?, sino para salvar vidas y proveer para su familia y para todo el mundo también. Yeshua, amados hermanos, vino no para ser servido, sino para servir, ¿verdad?, y dar su vida en rescate por muchos, como está escrito en Marcos 10:45. Hermanos amados, nuestro propósito como seguidores de Yeshua es usar los dones, talentos, recursos y posiciones que Adonai nos ha confiado para servir a su reino, para hacer luz y bendición, para proveer pan, es decir, físico y espiritual, a un mundo necesitado, ¿verdad?, en tinieblas, reflejando el carácter de nuestro Mashiach. Amén. Hermanos amados, la parashá Vayigash, ya terminando, a manera de conclusión, es una joya resplandeciente en la Torah, ¿amén?, que nos muestra de manera conmovedora los temas de Teshuvah, la intercesión sacrificial, ¿verdad?, la revelación divina, la reconciliación familiar y la soberanía providencial de Adonai. Vemos cómo Adonai obra a través de circunstancias dolorosas y pecados humanos para llevar a cabo su plan redentor, preservando a la familia del pacto y sentando las bases para la formación de la nación de Israel. Para nosotros, como creyentes mesiánicos, ¿no es verdad?, esta porción es un espejo vívido de la obra de nuestro Adón Yeshua. Yehudá, intercediendo, nos recuerda a Yeshua, el león de Judá, nuestro intercesor. Joseph, rechazado y luego revelado como Salvador y sustentador, es un tipo poderoso de Yeshua, ¿verdad?, rechazado por muchos, pero exaltado por Adonai como el único Salvador y el pan de vida. La reconciliación entre los hermanos apunta a la reconciliación que tenemos con Adonai y entre nosotros a través de la sangre de Yeshua, ¿verdad? La provisión en Goshen prefigura las bendiciones y la seguridad que encontramos en su reino. Esta porción, mis hermanos, nos invita a vivir en la realidad del reino de Adonai aquí y ahora, practicando el perdón radical, buscando la reconciliación, viviendo en emuná firme en medio de las pruebas, ¿verdad?, obedeciendo por amor y usando todo lo que somos y tenemos para servir a los propósitos de Yeshua. ¿Amén? Nos anima a vivir en expectativa gozosa de su retorno, cuando Él se revelará plenamente a todo Israel y a las naciones y completará su obra redentora. Mientras esperamos, participamos activamente en la construcción de su reino a través de actos de amor, de justicia, misericordia y proclamación de las buenas nuevas. Amén. Amados hermanos, con esto habríamos concluido la porción de esta semana, la Yikash, la número 11. Será con nosotros hasta el siguiente Shabbat, si nuestro Abacadosh así lo permite. Shavuot Tov, mis hermanos.